Diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de México presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informarles que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados, www.diputados.gov.mx, /leyes/biblio/voto/SLE.htm. Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2025, firma diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Minuta proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Artículo 1. Se reforman los artículos 76, fracciones primera, segunda, quinta, séptima, décima, onceava y treceava y 78, párrafo primero, y las fracciones segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 76, fracción primera. Analizar la política exterior desarrollada por la persona titular del Ejecutivo Federal con base en los informes anuales de las personas titulares de la Presidencia de la República y de la Secretaría del Despacho correspondiente rindan al Congreso. Fracción segunda, ratificar los nombramientos que la persona titular de la Presidencia de la República haga de las personas titulares de las Secretarías de Estado en caso de que ésta opte por un gobierno de coalición, con excepción de las correspondientes a los ramos de la Defensa Nacional y Marina, de las nombradas como secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las embajadas y de los consulados generales, empleadas superiores del ramo de las relaciones exteriores y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Nacionales y Guardia Nacional en los términos que la ley disponga. Tercero, cuarto y quinto. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es, llegado el caso, de nombrarle a una persona titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento de la persona titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta del tema de la persona titular de la Presidencia de la República, con aprobación de las 2/3 partes de las personas integrantes presentes y en los recesos por las comisiones permanentes conforme a las mismas reglas. Quien fuere así nombrado no podría ser electa persona titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. Fracción séptima. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan las personas servidoras públicas y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución. Fracción décima. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de las personas integrantes presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas. Decimoprimera. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia de las personas titular de la Secretaría del Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, esta se entenderá aprobada.
13ª, integrar la lista de personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, nombrar a dicha persona servidora pública y formular objeción a la remoción que de la misma haga el Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 102, apartado A de esta Constitución. Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 integrantes, de los que 19 serán de la Cámara de Diputados y 18 de la Cámara de Senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de las sesiones. Para cada titular, las cámaras nombrarán de entre sus integrantes en ejercicio una persona sustituta. Fracción segunda. Recibir en su caso la propuesta de la persona titular de la Presidencia de la República. Fracción tercera. Resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe la persona titular del Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y tomarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas a fin de que despachen en el inmediato periodo de sesiones. Fracción cuarta. Acordar por sí o a propuesta de la persona titular del Ejecutivo la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de 2/3 partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en colegio electoral y designe presidente interino o sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. Sexto, conceder licencia hasta por 60 días naturales a la persona de la Presidencia de la República. Séptimo, ratificar los nombramientos que la persona titular de la Presidencia de la República haga de las personas titulares de las embajadas, consulados generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales, así como de la Guardia Nacional en los términos que la ley disponga. Y octavo, conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por las personas legisladoras. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2025. Firman la diputada Kenia López Rabadán, presidenta, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Es cuanto.